Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, hoy vamos a tratar un tema que literalmente puede salvar vidas, no exagero. Saber exactamente cómo reaccionar en una emergencia médica, concretamente ante una fractura grave, es una de esas habilidades que todos deberíamos tener. Así que en los próximos minutos vamos a desgranar los procedimientos básicos de primeros auxilios basándonos directamente en la literatura médica de urgencias. Ya sabemos que en esos momentos el pánico nos puede jugar una mala pasada, pero mantener la calma y tener las cosas claras es absolutamente crucial. Vamos a ello. Vale, metámonos de lleno en esto. Imaginemos la situación. Ocurre un accidente, hay muchísima tensión en el ambiente y sospechamos que alguien se ha roto un hueso. Las pulsaciones están a 1000. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo deberíamos reaccionar en esos primeros minutos que son tan pero tan vitales antes de que llegue la ambulancia? Bueno, la respuesta no va de dejarse llevar por la intuición, sino de seguir unos protocolos súper precisos que vamos a ver ahora mismo. Y para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero veremos qué es exactamente una fractura. Pasaremos a identificar las señales clave. Luego hablaremos de los errores críticos que hay que evitar a toda costa. Tocaremos las señales de alerta si hay lesión medular. Y, para rematar, veremos los pasos exactos del tratamiento. Arrancamos con el punto 1. ¿Qué es una fractura? Definiendo la ruptura. A ver, a simple vista parece de cajón, ¿verdad? Es un hueso que se rompe. Pero lo realmente interesante y lo que de verdad importa a nivel médico es cómo se clasifica esa rotura. Fijaos en el contraste. Por un lado tenemos la fractura cerrada. Aquí, aunque el hueso esté roto por dentro, la piel sigue intacta, hace de barrera. Pero, por otro lado, la fractura expuesta es otro nivel. Es una urgencia muchísimo mayor, básicamente porque el hueso ha atravesado la piel. Esa barrera protectora se ha roto y ahora hay comunicación directa con el exterior. ¿Qué significa esto? Pues que el riesgo de que entre una infección se multiplica por 1000. Es una diferencia fundamental que hay que tener clarísima desde el segundo cero. Pasamos al punto 2. Identificación de los signos. Es decir, esas pistas visuales y físicas que nos van a guiar en la escena. Vale, ¿en qué nos tenemos que fijar? Pues hay varios síntomas que juntos son como una alarma gigante. Hablamos de un dolor súper intenso y muy localizado. Casi siempre vamos a ver una deformidad clara y muchísima hinchazón. Luego está lo que los médicos llaman impotencia funcional, que básicamente es que resulta totalmente imposible apoyar o mover esa parte del cuerpo. A veces el miembro se ve como más corto de lo normal. Y ojo a esto, si notáis una movilidad rarísima o se escucha un sonido crujiente, como si pisaras cristales secos, eso se llama crepitación y es una señal inconfundible. Sumadle hematomas y, claro, si es una fractura expuesta, la visión directa del hueso. Si vemos una combinación de estas cosas, blanco y en botella, estamos ante una fractura. Vamos con el punto 3, los errores críticos a evitar. Esto es lo que podríamos llamar la pausa crítica. Aquí es donde nos toca ponernos un poco más serios y olvidar todo lo que hemos visto en las películas de acción. Quedaos con esto, está absolutamente prohibido intentar manipular la lesión. Nada de hacerse el héroe e intentar colocar el hueso en su sitio o tirar del brazo para que vuelva a estar recto. No, no y no. La literatura médica es tajante. Si hacemos eso, el error es monumental. Podemos desgarrar vasos sanguíneos, destrozar nervios y, en definitiva, empeorar muchísimo el estado del paciente. Y siguiendo con las cosas que no hay que hacer, otro clásico, pedirle a la persona que mueva el brazo o la pierna para comprobar si de verdad está roto. Ni se os ocurra, jamás debemos pedir a la víctima que haga pruebas de movimiento. Forzar eso no solo provoca un dolor insoportable, sino que los bordes afilados del hueso roto van a cortar y dañar aún más los tejidos internos. Para llevar esto a un terreno más práctico, imaginemos que la herida está debajo de la ropa o de unas botas muy apretadas. El instinto nos diría, venga, vamos a quitarle el zapato. Pues no. Si intentar quitar esa prenda mueve la zona y aumenta el dolor, hay que parar en seco. La solución más práctica y segura es cortar la ropa directamente. Unas buenas tijeras y listo. Todo se resume en una sola idea, evitar a toda costa cualquier movimiento que no sea estrictamente necesario. Llegamos al punto 4, señales de alerta de lesión medular. Aquí es donde elevamos las precauciones al máximo. Cuando hablamos de un impacto realmente fuerte, el riesgo se dispara y nuestra prioridad tiene que ser proteger el gran centro de mando del cuerpo, la columna vertebral. Fijaos cómo funciona esto. Es pura lógica médica. Si el accidente ha sido un traumatismo de alta energía, por ejemplo, una caída desde mucha altura, un accidente de tráfico, y la persona ha perdido el conocimiento o tiene algún déficit neurológico, la conclusión es directa. Hay que sospechar de una lesión de columna, sí o sí.
De igual manera, si hay un golpe fuerte en la cabeza o en la espalda que provoca dolor cervical o dorsal, aplicamos la misma regla. Se asume que hay lesión medular y se inmoviliza a la persona hasta que un profesional médico confirme lo contrario. Ante la duda, precaución absoluta. Y finalmente, el punto 5. Los pasos del tratamiento. Nuestro plan de acción. Bueno, ya sabemos lo que no hay que hacer y cómo identificar los riesgos más graves. Es el momento de la verdad. Toda esta teoría se resume en esta maravillosa regla de oro que sacamos directamente de las guías. El objetivo inicial es inmovilizar y evitar mayor daño. Grabaos eso a fuego. Si la zona donde estamos es segura, la víctima no se mueve. Punto. Solo si hay un peligro inminente en el entorno, como un incendio, la moveremos, pero haciéndolo como un bloque sólido y con muchísimo cuidado. A la hora de la verdad, este proceso tiene 4 pasos súper claros que ilustran a la perfección cómo proteger al paciente. Primer paso, inmovilizar la zona exactamente en la posición en la que la hemos encontrado, usando cosas rígidas y acolchadas pero sin apretar demasiado para no cortar la circulación. Segundo paso, comprobar el color, la temperatura y la sensibilidad de la parte más alejada de la fractura, por ejemplo, los dedos. Esto se hace antes y después de inmovilizar. Tercer paso, si es una fractura expuesta, cubrimos la herida con un apósito limpio, pero sin meter el hueso para adentro ni ponernos a lavar la herida en profundidad. Y el cuarto paso, el más importante de todos, pedir asistencia médica siempre. Dejadme hacer un pequeño inciso vital sobre las fracturas expuestas, especialmente si hay sangrado. Si está sangrando, la técnica correcta es aplicar presión alrededor de la herida. Pero cuidado, esto es absolutamente crucial. Bajo ningún concepto debemos hacer presión directa sobre los trozos de hueso que sobresalgan. Si apretamos sobre el hueso expuesto, vamos a hundirlo más, destrozando más tejido y multiplicando las complicaciones. La presión siempre va alrededor, ¿vale? Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Después de ver todo este protocolo, quiero dejaros con una reflexión. Cuando la adrenalina está por las nubes y cada segundo cuenta, ¿creéis que el objetivo de los primeros auxilios es curar la lesión ahí mismo en el lugar del accidente o simplemente garantizar que no se produzcan más daños de los que ya hay? Es una filosofía fundamental que lo cambia todo a la hora de actuar en una emergencia. Pensadlo bien y recordadlo siempre. Nos vemos en el próximo análisis.